Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre. Como tú, soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes, dudas, los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Es en la televisión donde nos miramos para encontrarnos como verdaderamente somos, pero también para encontrarnos como colectivo, como comunidad, como sociedad. Es allí o aquí donde nos sentimos parte del mismo relato, donde recordamos nuestros vínculos con lo público y donde legitimamos aciertos en nuestro comportamiento ciudadano, pero también errores y carencias. Según estudios recientes, más del 70% de los colombianos consideran que los medios de comunicación y particularmente la televisión tienen influencia directa en su comportamiento cívico. Sin embargo, solo un 46% afirma que la televisión abierta está abordando adecuadamente temas como el respeto por las señales de tránsito, por las vías, por la seguridad vial. Estas cifras reflejan la importancia de reforzar el contenido que promueva una mejor convivencia en nuestras ciudades. Nuestras audiencias nos preguntan cómo puede la televisión abierta, esta televisión, mejorar su enfoque en temas de cultura ciudadana. ¿Están los medios abordando adecuadamente aspectos de seguridad y comportamiento en la ciudad? ¿Y qué más podemos hacer para fomentar? Pues para profundizar en estos temas nos acompañan esta mañana Diana Wiesner, arquitecta, reconocida por sus diseños en ecología urbana y activista líder en temas socioecológicos, fundadora y directora de la Fundación Cerros de Bogotá. Diana, bienvenida. Muchas gracias, muy complacida estar acá. De igual manera a nosotros que nos acompañen. También está Jimena Erazo, comunicadora social y actriz con más de 20 años de experiencia en el medio, que ha combinado en estos dos roles para accionar y generar acciones desde su labor para hacer aporte a la transformación social. Jimena, bienvenida. muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y también está José Alejandro Cepeda, periodista, politólogo, doctor en Ciencias Políticas y Administración Pública, docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. José, bienvenido. Un gusto estar con ustedes y toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Desde la distancia está Jorge Huelvas Cárdenas, investigador en urbanismo y percepción ciudadana de la Universidad Javeriana. Se ha especializado en la recuperación de espacios públicos deteriorados en nuestro país. Jorge, bienvenido. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y están nuestros televidentes que ya comienzan a participar expresando la percepción sobre el tema que ellos mismos nos plantearon. Hay muchas cosas que los ciudadanos ignoramos. Unos porque nos hacemos los tontos y otros porque definitivamente pasamos las normas por la faja, pero sí, definitivamente necesitamos más educación en la parte cívica. Considero que se habla muy poco, la verdad, y creo que de pronto hay diferencia entre ciudades. Hay ciudades, por ejemplo, que como que en sus canales regionales pueden hablar un poco más de cultura ciudadana que en otros. Pero a nivel general, a nivel nacional, sí considero que hace falta un poco más. Yo considero que la cultura ciudadana siempre hay que hablarla. Siempre tenemos hijos que tenemos que enseñarles, que ellos están aprendiendo. De acuerdo a las acciones que nosotros hagamos, ellos aprenden. Y aunque usted no crea, a las personas se les olvida que hay que querer la ciudad y hay que cuidarla. Estamos muy slide, marcándonos sobre todo en solo generar rating, pero no estamos viendo, digamos, los procesos, las metodologías, enseñando las formas de acercar a la gente del cómo poder posicionar la cultura ciudadana en la ciudad de Bogotá. Pues automáticamente, Diana, se disparan recordaciones. Cultura ciudadana, basuras y respeto por las señales viales. O sea, recoger las basuras y seguridad vial. Pero la cultura ciudadana es mucho más amplia y mucho más profunda, ¿o no? Totalmente. Hay que hablar de la cultura ciudadana como una responsabilidad compartida en muchos de los ámbitos que nos convergen en la ciudad, porque la ciudad es un ente complejo, un ecosistema en el cual hay vida. Entonces el tema también de la cultura ecológica ciudadana, de la cultura del cuidado del otro, hay, digamos, un universo de temas que son fundamentales
a incluir, así como la ciudad misma es de compleja. Bien. Pero ha quedado un recuerdo. Cuando la cultura ciudadana fue importante, y hablo en pasado, en los medios y en la política, los ciudadanos se quedaron con esa recordación. ¿Estamos viviendo el pasado? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que hay efectivamente un nuevo aprendizaje que existió, pero todavía está en el subconsciente de la gente, que es el capital social. Yo diría que eso es lo que envuelve la cultura ciudadana, es decir, el conjunto de normas, confianza y redes que pueden hacer que tengamos un grado de solidaridad. Eso está en el pozo de la gente. Y entonces yo creo que habría que volver a hablar de derechos y deberes para que eso se vuelva a activar debidamente. Muy bien. Decía el Papa, o insiste el Papa, en que el planeta es nuestra casa común. Más el país, más la ciudad, más nuestros barrios, nuestras cuadras, son nuestra casa, la extensión de nuestra casa, pero no lo queremos entender. ¿Verdad, Jimena? Así es, pues yo creo que nosotros tenemos todavía un valor muy importante que son nuestros medios masivos, la televisión. Es un medio que todavía se rescata en nuestros hogares colombianos. Entonces creo que desde mi experiencia como comunicadora social y también en mi rol en el que juego en ciertos momentos como actriz, creo que es un llamado de atención para nosotros como comunicadores y también para los creadores de contenidos en las parrillas de todos los canales nacionales, en generar espacios mucho más atractivos para que la gente empiece a entender la importancia que tiene querer nuestra ciudad, nuestro territorio, y en el caso pues de las señales de tránsito pues no es un juego, es una realidad que tenemos que estar atentos todo el tiempo, y la seguridad también es un tema que es muy importante, la seguridad vial, la seguridad ciudadana, comunicarnos asertivamente y comportarnos asertivamente pues para que tengamos una armonía en sociedad. Muy bien. Cuando hablamos de cultura ciudadana también hablamos o insistimos en la sensibilización, ¿no? De tocar fibras que han estado inoculadas en la formación familiar, en el ejemplo en la casa, y que se refuerzan o se legitiman en la televisión. ¿Cómo hacerlo, Jorge Huelvas? La televisión abierta puede contribuir a esta sensibilización sobre la importancia y el cuidado de la recuperación de estos espacios, enfocándose pues, en la seguridad y en la protección de los ciudadanos, generando espacios que expliquen de manera didáctica cómo los diseños urbanos, cómo la recuperación de estos entornos, de estas zonas abandonadas impactan de manera positiva en la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Mediante la utilización de estrategias informativas, educativas e interactivas, puede contribuir a mejorar la seguridad y la calidad de vida de estos entornos y de la ciudad. De las ciudades en general de nuestro país. Televidentes preguntando, escuchemos. ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación para asegurarse de que la cultura ciudadana se promueva de manera efectiva en la televisión abierta? Es la pregunta de oro y la pregunta central, Diana, de nuestro programa. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Pues yo creo que hay que resaltar temas muy creativos que involucren a la ciudadanía, que traigan expertos, que traigan ejemplos de ciudadanos que ya están haciendo acciones positivas dentro de la ciudad, hacer concursos, involucrar, digamos, de una manera mucho más dinámica que solamente un tema de cartillas o de manejos restringidos, sino más bien algo muy participativo y activo. Insistiendo, José Alejandro, sobre todo que la cultura ciudadana también es vida, ¿verdad? Es seguridad de la vida, cuidado de la vida, no solo lo estético, lo externo, sino que connota la conservación y preservación de la vida. Sí, yo creo que es muy importante que avancemos en la parte, llamémoslo, emocional de este contenido de la vida, y llamémoslo que los medios no solo se pueden dirigir a una emoción que nos mueve a todos, que es muchas veces el miedo, sino debemos trabajar la esperanza. Y la esperanza pasa por la solidaridad, por el grado de cooperación y lo que podríamos llamar un bien común. Y en eso creo que la vida es un aspecto central, efectivamente. Muy bien, Jimena. Entonces, ¿cómo combinar esta educación, esta pedagogía, esta didáctica, esta buena onda de decirle al ciudadano, pase por la cebra, ¿no? Póngase el cinturón de seguridad, recoja la basura, cuide del espacio común para que no haya inseguridad, pero también con sanciones para quienes no lo cumplan, para quienes se hacen los locos, como decían los televidentes, que ignoran o quieren ignorar esta convivencia y este sitio común? ¿Por qué no pensar en invitar a estos personajes que se han convertido en líderes, en influenciadores, como por ejemplo en un caso como Marcela, la recicladora, que inició en el 2013 con un personaje
ayudar al aporte ambiental y pues cuánto ha hecho ella con los mismos recicladores, con la comunidad, desde ideas creativas. Entonces, personas como ella, Nubia y sus hijos, que también crearon un canal de YouTube donde empezaron a enseñar cómo cuidaban el ambiente. Y bueno, muchos personajes públicos que también aportan a la parte cívica, invitarlos a que ellos también nos ayuden como a incentivar estas iniciativas, desde concursos, desde dramatizados, hacer, por ejemplo, yo me acuerdo, allá nos las hacen mucho estas series unitarias donde se muestran casos reales de la vida, entonces, ¿por qué no crear como estos nuevos unitarios desde estas acciones ciudadanas pues que nos generan esa satisfacción? Muy bien, la convivencia, Diana, entendida como valor social aplicada a la cultura ciudadana y que pasa por no contaminar el sonido auditivamente al otro, el cigarrillo, el parqueo, ¿verdad? Convivencia, respeto por el otro, por el espacio del otro, por la vida del otro. Diana. Pues yo pensaría que primero hay que fomentar muchos de los valores de lo que significa Bogotá y lo que es Bogotá en su contexto ecológico, porque no nos debemos restringir solamente a las vías, a las normas de tránsito, sino también el espacio público como un lugar de convivencia y de promoción de la cultura ciudadana, donde se expresa libremente el ciudadano y donde se encuentra, donde se fomenta el amor. Entonces, de alguna manera los medios deberían ser mucho más pedagógicos sobre qué significa el espacio público, la naturaleza de Bogotá, los cerros, sus quebradas, incluso a través de la voz de los niños. Tú lo dijiste a través de la recicladora, pero también nosotros tenemos un programa con los niños y los niños muchas veces dicen las cosas de una manera más sencilla y multiplican el mensaje. Ellos están sumamente involucrados en este proceso de cultura ciudadana y creería que también podrían ser parte de este proceso. Bien, Bogotá como ciudad de todos, de todos los colombianos, pero también en las otras ciudades. ¿Tú cómo ves la cultura ciudadana en otras ciudades? ¿Mejor, peor? ¿Son ejemplo para nosotros? Yo creo que, por ejemplo, desde Bogotá miramos hace mucho tiempo con unos celos de esos, envidia de la buena, lo que pasaba en Cali hace 40 años o más, y por supuesto Medellín, que tiene un régimen de solidaridad. Yo felicito a los paisas que todavía conservan muchísimo de eso. Entonces creo que hay ejemplos buenos y malos que el resto de ciudades pueden aprender. Y Bogotá ha llegado a estar a la vanguardia del tema, pero parece que ha dejado el tema un poco resguardado. No obstante, yo pienso que los jóvenes en la actualidad, con todas las informaciones que llegan desde los medios tradicionales, las redes, están muy conscientes de lo que pasa y sí les interesan a los y las jóvenes la política, lo público. Entonces yo creo que lo que los medios pueden hacer es justamente mostrar los caminos en que esa solidaridad se puede construir, se puede ejercer con orgullo, con amor, con sentido del humor, y no solo, aunque es necesario, mostrar las noticias negativas o los impactos negativos que tenemos en nuestras ciudades. Lo primero, Jorge, es que tienen que aparecer los temas en televisión. Es decir, tienen que ser visibles en las narrativas de ficción, en las narrativas de no ficción, en la perspectiva que quieran, como debate, como polémica, como didáctica, pero tienen que aparecer, ¿o no, Jorge? Aquí es importante generar, por ejemplo, documentales y reportajes sobre la gestión de los residuos sólidos, del adecuado manejo de las basuras, de estos residuos sólidos, de la disposición, campañas de sensibilización con mensajes directos a la población y a todos los actores involucrados en el espacio público. También programas, entrevistas que generen pues, debates ciudadanos con los actores involucrados. También temas de educación ambiental en horarios familiares, de manera que el mensaje pueda llegar a todos los segmentos de edades de la población. También pues creando campañas creativas y sostenidas en estos espacios públicos. Y nos escriben los televidentes, Diana, diciendo cómo si fue tan exitosa una política como la cultura ciudadana, que fue un ejemplo para la ciudad, para el país. ¿Por qué no se aprovechó? ¿Por qué se desechó esa política de cultura ciudadana y hoy no se tiene en cuenta justo cuando es más necesaria? Yo creo que ya hace parte del ADN de muchos ciudadanos y efectivamente los mismos bogotanos que nos vimos transformados la promovemos y le buscamos multiplicarla. Digamos, hay otros nichos y no es de pronto desde las políticas, si tú nos puedes reforzar esa idea, desde la alcaldía, pero sí desde la ciudadanía. Desde la ciudadanía se ha fomentado todo un tema de la medición de la calidad del aire,
de la valoración de los espacios públicos, de la valoración del paisaje. Escuchemos más televidentes indagando. ¿Cómo puede la televisión representar la cultura ciudadana de manera auténtica, evitando simplificaciones y mostrando su verdadera importancia en la vida cotidiana? José Alejandro, interesante la pregunta. Auténtica y sin simplificaciones. Pues por supuesto que es un desafío, pero la cultura ciudadana lo que finalmente se propuso es que combina normas, aspectos morales y cultura, que es finalmente autorregulación. Yo creo que ahí está el desafío, presentarle a los ciudadanos cuál es, llamémoslo, el ordenamiento en el que viven, cuáles son sus derechos, pero también sus deberes. Y en ese deber, llamémoslo, se lleva más a una autorregulación. Creo que hay que entonces hacer énfasis, promocionar mucho lo que es la satisfacción de ser ciudadano y no solo, llamémoslo, una mirada represiva, llamémoslo, que genere entonces una suerte de resistencia, de contrapoder, sino creo que hay que integrar a la gente con un discurso que sea solidario y que sea optimista. Y cambiar en los medios y la televisión, Jimena, esta perspectiva, porque siempre que hablamos de cultura ciudadana, hablamos de aquí para allá. Es decir, yo soy la cultura ciudadana y tú no la respetas. Es decir, todos nos creemos que la respetamos y le reclamamos a los demás. Y este es un compromiso colectivo donde todos incumplimos casi, ¿no? Sí, así es. Pues creo que es muy importante, conectando con lo que tú decías, mostrar situaciones cotidianas, donde nos identifiquemos, donde logremos reflexionar que esto es un trabajo colectivo y no individual. Entonces, desde la influencia que puede tener la televisión siempre y los medios de comunicación en general, pues generar programas mucho más creativos, acciones en los mismos noticieros, en los informativos, donde muestren y reflejen situaciones cotidianas sin necesidad de enseñar, sino sentirnos identificados para que lo podamos transformar de una manera mucho más orgánica. Pero sobre todo, Jorge, sin necesidad de castigar, es decir, no tiene que existir forzosamente la presión, así a veces parezca necesaria, a través de una generación de conciencia. ¿Qué mensajes, qué contenidos crees tú que deberían aparecer? Esto evidentemente representa un reto que debe buscar la creación de mensajes efectivos y asertivos, pues, que impacten de manera positiva en cada uno de estos segmentos de la población. Yo creo que otro reto es la resistencia al cambio de los hábitos. Cambiar conductas y actitudes profundamente arraigadas en las personas de diferentes contextos o de diferentes segmentos de la población realmente representa un reto importante. Requiere un esfuerzo sostenido que a menudo las campañas de televisión pues no logran tener con la continuidad necesaria para impactar en estos comportamientos de forma permanente. Muy bien, esa es la perspectiva. Más televidentes levantando la mano, veamos. Como televidente, mi pregunta es, ¿qué aspectos de la cultura ciudadana están siendo ignorados por la televisión abierta y cómo deberían ser tratados, abordados? Bueno, tú ya has mencionado algunos, ¿no, Diana? Esta perspectiva ecológica de la ciudad. Y en particular, ¿qué nos está faltando, por lo menos para recordarlos y sobre los cuales deberíamos tener algún tipo de incidencia? Pues creo que algo fundamental que hace parte, digamos, de la convivencia de la ciudad con su territorio es reconocer su lugar. Entonces, el agua, la biodiversidad, la fauna, las historias de los otros, historias positivas con relación a su ciudad, porque hay infinidad de historias que podrían salir a la luz y mostrar cómo desde el pequeño, del día a día, de lo cotidiano, se pueden transformar las realidades. El patrimonio arquitectónico, el espacio público digamos, en distintas partes de Colombia, cuáles han sido casos exitosos de buena apropiación, de transformación, incluso desde un mayor involucramiento ciudadano más que una intervención institucional. Muy bien, ¿qué otras cosas no hemos mencionado y estamos ignorando y debemos poner aquí sobre la mesa? Yo pienso que los medios de comunicación tienen 3 labores, que es informar, todos necesitamos informarnos de lo que pasa, cuál es el clima, etcétera. El segundo es entretenernos, todos también queremos un grado, llamémoslo, de diversión. Jimena, que ha estado en la actuación, lo sabes. Y por otro lado también, llamémoslo, sería formarnos, que es un poco el espacio que está acá Daniela. Entonces creo que esos 3 elementos se pueden tratar y yo apuntaría a que deberíamos rescatar microhistorias, a veces historias de vida de cada persona, cuáles son los cambios que ha generado y también grupales. Creo que hay mucha gente en los barrios que está trabajando, en las localidades,
que llamémoslas historias pequeñas allí, que son grandes historias. Muy bien, lugares, señales, pero el otro, la otra persona, el otro ser humano que comparte la ciudad con nosotros. Jimena. Claro, pues yo creo que es muy importante aprendernos a comunicar. Por ejemplo, los líderes sociales de cada uno de estos espacios que a veces son desconocidos, sería muy importante exaltarlos un poco más en la televisión y mostrar estos casos de éxito también que han logrado ciertas comunidades, ¿no? Por ejemplo, las pacas digestoras, que son unas acciones muy bonitas que las hacen en ciertos barrios donde se reúnen las personas a compartir estas experiencias con sus residuos y hacen esto como si fuera una especie de compost en ciertos espacios y poderlo mostrar. Pero además desde esa acción se presentan muchas acciones más, porque el estar haciendo una acción positiva, como digamos en ese caso que es la preservación ambiental, salen muchos más casos de cuidados en las comunidades. Entonces me parece que nos hace falta mostrar más casos de éxitos, que sí los hay. Y por supuesto hay muchos problemas, tenemos muchos vacíos en la cultura ciudadana, pero si nos mostramos también los lados buenos, creo que puede ser. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es clave para nosotros. Nos pueden escribir, enviar videos, proponer temas a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Natalia Costa. Natalia, buenos días. Mario, buenos días y buenos días a todos los televidentes que nos acompañan en esta mañana. El primer correo que recibimos dice: ¿por qué hacen oídos sordos para actuar en defensa de los niños? El contenido de Caso Cerrado es para adultos. Deben quitarlo de la franja familiar. Actúen con responsabilidad. Nos escribe Marta Rosso y Gloria Castellón. Muy bien, a nuestros televidentes les decimos que tienen razón. Las franjas están concebidas con ese fin, con horarios para determinadas audiencias y hay que respetarlas, Natalia. El segundo correo que recibimos dice: don Mario, interceda para que no emitan ni suban a la página web noticias como esa en la que un chico que sufre de bullying y luego toma acciones por mano propia golpeando a su agresor, que en este caso era una mujer. No muestran avisos advirtiendo que esto no puede suceder. Nos escribe el Maris González. Muy bien, le decimos a nuestra televidente que tiene toda la razón. Este tipo de contenidos deben tener un tratamiento especial y un contexto especial para que no afecten la sensibilidad de nuestras audiencias, Natalia. El tercer correo que recibimos dice: me dirijo a usted para expresar mi inconformidad porque con lo del virus de Oropouche no dan ninguna solución. Ayuden para que se tomen las medidas necesarias para mejorar y evitar más contagios del virus Oropouche. Nos escribe el Maris Yubiri González y Víctor Hugo Trujillo. Sí, hay varios virus rodando por ahí. Es necesaria información para que nuestros televidentes y la ciudadanía en general tome las medidas correspondientes. Más videos, Natalia. Y por último, Julia Cortés nos envía su video. Hola, Juan Diego Elvira. Veo su programa Sin Carreta. Soy una vendedora ambulante acá en la zona de Chapinero. Lo quiero mucho. Muy bien, aquí le damos cabida a nuestros televidentes que quieren saludar al talento del Canal 1. Les agradecemos por participar, le agradecemos a Natalia por reportarnos los correos y los invitamos a escribirnos semana a semana. Muy bien, eso en lo relativo a la programación. Ahora veamos qué dicen los televidentes desde el punto de vista propositivo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Condensando un poco lo que hemos puesto sobre esta mesa. Escuchémoslos. Digamos, en los horarios de televisivos de más audiencia puedan pasar franjas en las que ayuden a las personas a tener conocimiento sobre cómo operan diferentes aspectos de la cultura ciudadana relacionados con cómo ser más seguros en el uso del Transmilenio. Podrían retomar campañas para la gente, bien, que se pueda estar enseñando mediante ejemplos, mediante videos, mediante prácticas, cuáles son las cosas que se debe hacer, en dónde se debe botar la basura, en qué fechas, en qué tiempos, de pronto algo también de
de lo que no se debe hacer. Mi mamá se le dificulta un poco caminar, entonces a veces no, la gente se desespera, pero también ven a las mujeres en embarazo, las mujeres que tienen niños y los que tienen alguna discapacidad, entonces es importante también aprender y mostrarle al público la importancia de tener paciencia y de ser respetuosos con estas personas. Sigamos en esta idea propositiva. Jorge, ¿en qué ámbitos, en qué roles, en qué funciones la televisión puede contribuir a la cultura ciudadana? La televisión abierta puede ser un motor poderoso que permita construir una cultura ciudadana más consciente y más comprometida si aborda estos temas desde la creatividad, de la consistencia y un enfoque cercano a la realidad de las personas. Con la diversificación de formatos, con colaboración de líderes sociales, de diferentes actores sociales y que permita la integración de mensajes educativos y aspiracionales. Y aspiracionales, dice Jorge. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Un placer acompañarlo. Jorge Vuelvas, investigador en urbanismo y percepción ciudadana en la Universidad Javeriana. Diana, tareas, recomendaciones, ¿qué dejamos en mente de nuestros televidentes? Pues yo creería que además de desarrollar un contenido educativo, de hacer todo este tema interactivo con la ciudadanía, invitar líderes a que se fomente, digamos, esa participación ciudadana, que haya una colaboración de expertos y también de gente del común mostrando pues todas estas campañas de conciencia. La televisión debería monitorear cuál es el resultado que tienen estas campañas, es decir, si hacen unas cápsulas específicas sobre determinados temas o si hacen involucramiento de determinados líderes o jóvenes o muchachos que representen casos, que se monitoree o que se vea cuál es el resultado de la transformación que está generando el mismo canal. Diana, muchas gracias. Mucho gusto. Diana Biesner, arquitecta, también es activista y directora de la Fundación Cerros de Bogotá. José Alejandro, ¿qué tareas nos tienes por poner? Yo pienso que los medios tienen una labor maravillosa que es una pedagogía y es trabajar el ejemplo de lo que hace la propia ciudadanía, sus historias de vida, su transporte público, montar en bicicleta, ir a los parques, tener necesidades de empleo, salud y demás cosas. Creo que justamente mostrar las necesidades que hay, la normatividad, pero también ese grado de autorregulación que podemos tener es lo que construye una ciudadanía más activa y una cultura ciudadana que dejará, yo creo, un capital social positivo a futuro. Tarea de todos, sin la menor duda. José Alejandro Cepeda, muchas gracias. Con todo gusto. Periodista, politólogo, docente en la Universidad Javeriana. Jimena, el reto, hacer campañas, hacer contenido, pero tienen que ser entretenidos para que los televidentes los consuman, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que tenemos aquí un llamado de atención todos los comunicadores y los creadores de contenido en las parrillas de la televisión, y es generar espacios desde las series, desde las novelas, concursos, donde incentivemos esto, desde las repeticiones que logramos hábitos. Entonces, ahorita estaba pensando en todo lo que estábamos hablando, pueden haber heroínas maravillosas, digamos, donde se muestren mujeres, niños, donde estén mostrando desde la vida cotidiana acciones que lo vamos a ver normal y no lo vamos a ver como una tarea, sino podemos generar historias divinas desde la cultura ciudadana porque recrea muchas cosas. E involucrar a los ciudadanos, que hoy también son generadores de ideas, Así son es. creativos, proactivos. Jimena, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, Jimena Erazo es comunicadora social y actriz de experiencia probada. Muchas gracias a todo nuestro panel, muchas gracias a los televidentes que participan activamente en nuestro espacio y muchas gracias a quienes nos sintonizan semana a semana. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.